¿Qué tal, queridos seguidores? Nuevamente por aquí por Soy Costeño. Bueno, hoy Colombia está celebrando su Día de la Independencia, 20 de julio. El 20 de julio fue el primer intento, porque el definitivo fue el 7 de agosto con la batalla de Boyacá. Pero el 20 de julio siempre se celebra porque ese fue el primer intento, cuando se rompió el florero de Yolente. Bueno, pero vámonos directo uno a ver lo que hicieron hoy las Fuerzas Armadas, que estuvo espectacular, porque hoy vemos aquí unos pedacitos, los voy a mostrar, porque más adelante, en otro programita, porque ustedes saben que yo mejor por parte contigo, porque los programas extensos no me parece que son muy cansones. A mí me gusta ir directo al grano, concreto, para que mis seguidores no se fastidien. Uno puede hacer los análisis, pero tiene que ser breve. Bueno, miren, homenaje, miren, en el desfile espectacular, homenaje a Wilson. Aquí se valoran hasta los animales en las Fuerzas Armadas, pero como Wilson estaba ausente, usted sabe que Wilson se perdió en el rescate, le hicieron homenaje a la mamá de Wilson en tremendo furgón de esos doble troques, de esos de operadores, donde iban los soldados y la mamá de Wilson. Un homenaje. Mire, ¿cuándo le habían hecho eso a los animales? Quiere decir que este gobierno inclusive demuestra el interés por la naturaleza y por los animales y por el trabajo que hacen los animales, que debemos valorar el trabajo que hacen los animales en compañía del ejército. ¿Cuándo se había visto eso? Bueno, vamos aquí de una vez para mostrarles esto que me llamó la atención. Muy interesante. Este desfile del 20 de julio haciendo homenaje a los verdaderos héroes, entre ellos Wilson. 30 días intensos de búsqueda en lo profundo de la inhóspita Operación Esperanza, y a la vez hermosa que es de nuestro país. Surcan los cielos bogotanos la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Desfila ante ustedes la División de Fuerzas de Seguridad, unidad liderada por el señor Brigadier General John William Boston. 30 días intensos de búsqueda en lo profundo de la inhóspita selva colombiana y a la vez hermosa que es de nuestro país. Surcan los cielos bogotanos la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Desfilan. Bueno, vean que aquí Operación Esperanza, con la fe intacta, homenaje a la mamá de Wilson, por Wilson, que fue uno de los rescatistas por los niños indígenas en el Amazonas. Bueno, eso nos da a entender que esto es muy bueno, que estos homenajes se hagan, porque de todas maneras no se puede olvidar el gran trabajo que hizo ese perro y que lastimosamente no apareció. No fue la felicidad completa para todos los colombianos, porque todos queríamos que Wilson apareciera. Entonces, en homenaje a ese gran héroe, sacaron a su mamá para que le rindiera los homenajes a su hijo. Bueno, eso está bien, porque ellos también hacen parte de la vida de los hombres. Entonces, miremos acá este desfile también de acá también. Bueno, aquí vemos el desfile que se llevó a cabo y que pasó toda la parte de allá en Bogotá, toda esa parte que siempre utilizan los presidentes, y que esto es algo que resalta nuestras Fuerzas Armadas. Ellos son los que tienen nuestra seguridad en sus manos, porque ellos velan por la soberanía de Colombia, y que gracias a ellos los colombianos pueden estar tranquilos en la frontera y en los lugares
donde de pronto no lleguen. Lo ideal sería que Colombia tuviera una paz completa, porque ahora ustedes saben que estamos divididos, es como si tuviéramos una guerra interna, pero bueno, todo se va dando. Lo ideal sería que Colombia no tuviera ni guerrilla, ni tuviera paramilitarismo, ni tuviera grupo al margen de la ley. De todas maneras, las fuerzas militares están pendientes de eso. No podemos decirles que no, porque ellos hacen parte de la seguridad del Estado. Lo otro que les tengo, el desfile se llevó a cabo en gran parte en buena armonía. Allá en Bogotá se muestra lo más espectacular de los aviones, de los tanques, de todo. Se saca a relucir la armería que tiene Colombia, las mujeres oficiales, los hombres, todos los batallones y la policía. El 20 de julio no es total, ahí no se había dado la independencia total de nuestro país. La independencia total se da el 7 de agosto en la batalla de Boyacá. Ahí sí logramos completamente la libertad. Pero todavía querían esa herencia que quedó de algunos cruces, quieren seguir manteniendo a Colombia esclavo. Eso es una historia larga que todavía se enquistó ahí, y de esta gran independencia fue que nacieron los dos partidos. De la independencia de Colombia aparecen dos partidos más adelante, que es el liberalismo y el conservatismo. Pero de eso no se trata, eso hablaremos de eso posteriormente para los que quieran recordar historia, porque de esa partecita sí estoy un poquito documentado. Vayámonos aquí entonces ahora. Quiero recordar hoy a nuestro Nobel. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? ¿Y por qué el costeño quiere hablar hoy de la inspiración de Gabriel García Márquez? Siempre estuvo en el Caribe. Porque cabe destacar que Gabriel García Márquez fue quien representó a Colombia, costeño que representó a Colombia en las letras a nivel internacional, y que se ganó un premio, que los Nobel siempre son reconocidos a nivel internacional. Quiere decir que la capacidad, no por querer alabar a los costeños, sino que el tipo era de Aracataca, Magdalena, y el tipo tenía una capacidad, este tipo inteligentísimo, periodista. Para mí, Gabriel García, filósofo. Gabriel García Márquez, escritor. Quien le sigue después de Gabriel García Márquez en Colombia, en las letras, en la cultura y en el análisis de lo que es Colombia a nivel de la costa y a nivel nacional, se llama Juan Gozaín. Señor serio, correcto, también seguidor de este. Ambos eran amigos, se conocieron, pero hoy voy a hablarles más que todo de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez se tuvo que exiliar en los gobiernos del señor Turbay, porque ustedes saben que Gabriel García Márquez en esas novelas reflejaba la realidad de Colombia, y Gabriel García Márquez se sintió amenazado en ciertos lugares de Colombia, que tuvo que emigrar a otras partes. Se fue a España, se fue, y de allá en esos países de Europa escribió varias novelas que lo hicieron reconocer. Tiene 12 cuentos que se los recomiendo, que son muy buenos, los 12 cuentos peregrinos. Las obras de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien le escriba, que está relacionado con la vida social de los militares en Colombia. Y está 100 años de soledad. Miremos un poco qué nos dice el periódico. Hay muchas cosas que Infobae, digo Pluralidad Z esta vez, que debemos conocer los costeños, porque quiero hablar de este costeño, que este costeño sí se interesó por Colombia. No como mucho, no, que renegado, que se fue para el torneo, el guerrillero, escritor, no. Se preocupó con Colombia, y todo el que se preocupa por el pueblo lo tildan de guerrillero. Siempre criticó a los gobiernos de turno, por eso se tuvo que ir de Colombia. El hábitat preferido de Gabriel García Márquez era el Caribe, un destino que lo inspiró para crear el realismo mágico donde los vallenatos, cumbias y vientos caribeños fueron los protagonistas. Los seguidores del Nobel, nacido en un pueblito de la costa caribe colombiana, han revivido una entrevista que se llevó a cabo en el año 1994 y en el que se le ve junto al periodista Ernesto Macoslán.
McCausland. La inteligencia artificial o voz no lo da intacto. Bueno, Ernesto McCausland, ya fallecido, periodista costeño también del Caribe, barranquillero. En el Caribe mi cuerpo y mente se reajusta. Durante la conversación el periodista no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Gabriel García Márquez sobre su Caribe natal y vital, que definió el camino de su carrera. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. En el momento en que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta, y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. Yo llegué a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo salir de él, señaló en un primer momento cuando le preguntaron por el Caribe. A ver, hago un paréntesis aquí. ¿Qué nos da a entender Gabo aquí? Que a pesar de todo, se fue para el exterior por la necesidad que tuvo. Porque él trabajó en El Tiempo, trabajó en El Espectador, no en El Tiempo, él trabajó en El Espectador. Y ahí era que hacía sus críticas. Debido a las críticas como periodista, comenzaron a atacarlo. Yo mejor me voy aquí, porque en esa época la cosa estaba más maluca. Bueno, pero él decía que su mayor inspiración siempre ha sido la costa, y aquí lo manifiesta. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. A su vez, agregó: entonces a mí me en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado, y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Por otra parte, compartió una significativa anécdota sobre la importancia del Caribe en sus obras, pues lograba narrar con asombrosa lucidez lo que sus ojos veían y lo que sus oídos escuchaban. Cuando yo estaba escribiendo El otoño del patriarca, de pronto tuve un frenazo en algún momento y fue un bloqueo, no sabía cómo seguir. Entonces ingenuamente pensé que era que se me estaban olvidando las cosas. El modo de ser de la gente, el color de la luz, y corté eso e hice un viaje por todas las islas del Caribe, uno tras otro, aseguró Gabriel García Márquez. El viaje le permitió reencontrarse con sus raíces para volver con las ideas más claras y poder culminar el libro. Fue un viaje en el cual no hice nada, sino me tiraba en la playa, veía a la gente, hablaba con la gente. Yo iba con Mercedes, y Mercedes me decía: bueno, pero ¿qué fue lo que viniste a buscar? ¿No has tomado apuntes? Regresé y me solté hasta el final, y me di cuenta que no era que se me estaba olvidando nada, era que se me había acabado la gasolina de mi cultura básica. Por último, dejó claro que nunca había podido cortar el cordón umbilical con el Caribe a pesar de haber vivido en otros lugares. No he podido desarraigarme del Caribe. Lo que pasa es que yo hace tiempo dejé de preocuparme por eso, porque hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia, y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo donde esté yo estoy escribiendo una novela colombiana. A raíz de eso, él fuera de escribir por fuera, siempre se inspiraba, ¿verdad? Gabriel García Márquez se inspiraba en Colombia, porque consideraba que lo que hacían las historias, lo que lo hacía hacer las historias, era esa herencia que heredó de su abuela, que le hablaba de que inclusive en esa historia habló de muchas cosas tradicionales que se ven reflejadas en las obras de Gabriel García Márquez, como el caso de Remedios la Bella en 100 años de soledad, que subió en cuerpo y alma y vida y no supieron más de ella. Eso le manifestaban a la gente de antes
que de pronto se iban con un man y no las veían más. Entonces esas cosas se las manifestaba la abuela y él las metió en 100 años de soledad, eso que es cultura tradicional, solo que lo manifestaba de manera simbólica en 100 años de soledad. Las mariposas amarillas son de la abuela de Gabriel García Márquez. Todo eso, todo lo que sucumbiera de su abuelo que hizo parte del ejército. Entonces reflejaba todo eso en sus obras. La inspiración de Gabriel García Márquez es la costa. Vamos a ver qué nos dice este pedacito aquí de alguna de sus obras. En algunas obras que se puede encontrar de manera clara la influencia del Caribe en Gabriel García Márquez son Vivir para contarla, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, Memoria de mis putas tristes, entre otras. Y ustedes saben que la que le dio el premio Nobel se llama 100 años de soledad. ¿Por qué le da el premio Nobel? Porque 100 años de soledad no solamente se ve reflejada en los pueblos de América, sino en toda la hegemonía que vivieron los países y los que han sido exiliados, los que han sido expulsados, los que han vivido los pueblos no solamente de América, sino a nivel internacional. 100 años de soledad lo han leído hasta en China, lo han leído los rusos, lo han leído. ¿Por qué? Porque refleja la historia de la gente de abajo, del pueblo. Todos los sufrimientos que se dan cuando tú perteneces a una familia humilde como fueron los Buendía. Y esa obra se refleja mucho, no solamente en los pueblos de América, sino en muchas partes. Por eso fue leída, porque fue doblada a varios idiomas y se ve el contexto. Por eso esa obra pegó, porque Gabriel García no escribió para ricos en 100 años de soledad, escribió para la gente baja, los de abajo, los pobres. De donde surgió Amaranta Úrsula y Aureliano Buendía, de la clase baja. Eran trabajadores del campo, empezó con el campo. Recuerden que 100 años de soledad empieza con las dos rocas grandes que están a la entrada de Macondo, como si fueran dos huevos prehistóricos que daban a luz a las primeras casitas que empezaban a construirse de bareque y de la naturaleza, y ahí fue creciendo. Después apareció el gitano Melquisedec, que adivinó cómo iba a ser el final de los Buendía, y ahí se acaba la novela. Uno que nació, que se lo llevaran las hormigas, y al final apareció con un rabo de puerco, según la historia que nos narra Gabriel García Márquez. Eso es tradición. Se decían que los familiares no podían tener relaciones, primos y eso, porque le salía un rabo de puerco. Eso es tradición cultural caribeña. Eso hacía parte de nuestra cultura. Por eso Gabo no le dio miedo a escribir de la tradición de los costeños. Y miren, fue grande. ¿Por qué? Porque tú no debes de avergonzarte de lo que tú eres. Si tú te vas para allá, eres paisa y te vienes para acá, para la costa, vaya hablando costeño. Ellos no hacen eso. Gabriel García, ¿dónde no viajó? Y nunca se avergonzó de ser costeño. Dice que el Caribe colombiano era lo mejor para él. Bueno, homenaje a este gran escritor que quiero que mis seguidores conozcan un poco de lo que ha sido Gabriel García Márquez. Yo sé que muchos saben lo que fue Gabriel García Márquez, pero no podemos olvidar a este gran periodista y escritor colombiano que fue lo máximo, ha sido lo máximo en cultura que hemos tenido. Le sigue Juan Gozaín, les recomiendo que sigan también a Juancho, al mejor periodista después de este que ha tenido Colombia. Ya este falleció, nos queda Juan Gozaín, señor de las letras cordobesas, nacido en San Bernardo del Viento. Por otra parte, les comento que Gustavo Petro desde San Andrés, las islas, habló directamente para todos los colombianos y le dio duro a los anteriores gobiernos, porque los anteriores gobiernos dejaron perder gran parte del territorio marítimo, que con la disputa con el vecino país se dejaron arrancar o quitar el gobierno Santos y el gobierno de Uribe. Lastimosamente ha sido así,
y por eso, con evidencia en mano, Petro dijo de que cuando hay que retomar las riendas, no lo hicieron, había que retomar las riendas, no lo hicieron los presidentes anteriores. Vean entonces cómo a veces uno considera de que no, que eso no es culpa de nadie, sino que la haya definido eso. No, porque si los gobiernos hubieran defendido más, quizás no hubiéramos perdido ese territorio, porque uno se da cuenta que cuando hubo la disputa, que todavía Chávez estaba vivo, Uribe se dejó montársela del presidente de allá de Nicaragua. Uno se dio cuenta que él se dio parte, y dos, la corte definió un fallo en ese tiempo que no nos convenía a nosotros. Entonces, y Santos se dejó quitar también gran parte de esa extensión marítima que nos competían. Miremos para que se den cuenta que nos competían. Miremos para que se den cuenta lo que dijo el presidente, enojado por hoy 20 de julio dejarnos quitar gran parte de nuestra soberanía y no tener en cuenta a los isleños en la pesca artesanal, de que ellos, ese terreno les correspondía a ellos. Cuando tú no defiendes a tu pueblo, debe perder gran parte de la extensión que le corresponde al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los perjudicados? Los de la zona, las de las zonas costaneras de la isla, de las islas, que ellos viven de esta pesca artesanal y que los gobiernos de Santos y de Uribe no tuvieron en cuenta a esta gente, porque saben que no les interesaba el pueblo, sino solucionar el problema y de que esta gente no la tuvieran en cuenta. No, primero hay que mirar quiénes son los perjudicados. Eso lo acaba de establecer Petro. En la celebración de 213 años de la independencia de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió a los colombianos, las Fuerzas Armadas y a toda la nación por la llamada Fiesta de la Soberanía Nacional. El mandatario se refirió al litigio de más de 20 años con Nicaragua por el mar de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, Petro calificó como un fracaso las labores que sus antecesores realizaron en ese proceso, que culminó hace unos días cuando la Corte Internacional de Justicia, CPI, en La Haya, Países Bajos, falló a favor de Colombia y negó las pretensiones de crear una plataforma continental. El mandatario se refirió al litigio de más de 20 años con Nicaragua por el mar de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, Petro calificó como un fracaso las labores que sus antecesores realizaron en ese proceso, que culminó hace unos días cuando la Corte Internacional de Justicia, CPI, en La Haya, Países Bajos, falló a favor de Colombia y negó las pretensiones de crear una plataforma continental. Fue el expresidente Juan Manuel Santos con el que inició el litigio en el que, en el 2012, Colombia perdió más de 70.000 hectáreas cuadradas de agua salada, que le fueron entregadas al régimen de Daniel Ortega. Por ello, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al respecto. Claro, perdimos gran parte y perjudicaron. ¿A quién son los perjudicados? No son los gobiernos, son la gente que vive ahí, porque esa gente vive de la pesca, vive de todo lo que esté relacionado con la pesca artesanal, y esa gente se vio perjudicada porque se perdió gran parte donde ellos podían extender sus dominios para la pesca. Entonces, eso es lo que no defendieron los gobiernos anteriores. Esa es la crítica que hace. Pero sin embargo, vean que ya estábamos perdiendo las islas. Menos mal que no nos dormimos. Petro no se durmió. Yo decía, de esto es un trabajo de varios presidentes, pero quien dio el golpe definitivo fue Petro. ¿Hubo movimientos en la delegación? Sí, lo hubo. Esa es la crítica que él hace.
Hay que reconocer que del fracaso y de la pérdida de los 75.000 km² hubo una reflexión, un intento de autocrítica no pública. ¿Qué fue lo que fracasó desde el 2001 hasta el 2012 para que perdiéramos estos 75.000 kilómetros de mar? ¿En dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la falla? Cuestionó Petro. El jefe de Estado sacó una hoja de papel y leyó una parte del fallo que entregó la Corte de La Haya en el 2012. En el que decía que el gobierno Santos no acreditó a las comunidades raizales para hacer pesca artesanal en el mar entregado a Nicaragua. Eso, de nuevo, causó la furia del mandatario de todos los colombianos. Oiga, no le gustó esto porque descuidaron las comunidades de las islas. La Corte dijo que el gobierno colombiano no demostró que ustedes, los raizales, tenían derechos de pesca artesanal en las aguas que hemos perdido. Oiga, en esa época. ¿Qué le pasó al gobierno de Colombia? ¿En qué consiste este error que no se dio cuenta que el principal instrumento objetivo de defensa era el pueblo raizal? Aseveró Petro. Incluso, refiriéndose proceso en el que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos dirigieron los destinos de la nación. El primer mandatario aseguró que el gobierno de Colombia entre 2001 y 2012 cosechó esa derrota internacional. Además, los indicó de haber fortalecido al país, únicamente en las armas, y de haber olvidado a los habitantes de San Andrés. Oigan. Quienes a la final fueron los más afectados tras el fallo de la Corte a favor de Nicaragua hace más de 10 años. No se dio cuenta que la fortaleza no estaba en contratar a los abogados de siempre. Blancos, inodoros e incoloros que habitan las calles de Chapinero de Bogotá, aseveró el jefe de Estado. Eso es así. No pensaban sino en fortalecerse y fortalecer a los que a ellos les conviene, a los isleños apartados, abandonados, que inclusive íbamos a perder la región, íbamos a perder la región isleña, esa parte de Colombia, figúrense ustedes. Menos mal que se peleó en lo último con Petro, no, San Andrés, Providencia, Roncador, Quitasueño, San Andrés, Santa Catalina, todo eso corresponde a Colombia. ¿Cómo así que nos van a quitar los habitantes que ya son colombianos nacionalizados? No, señor. Bueno, ahí le dio duro. Ahora le irán a coger más bronca porque les cantó la verdad. Ahora por ahí Juan Manuel, yo pensé que nunca iba a tener, pero por ahí ha tirado su roce, que no le gustó, no le gusta ciertas cosas que Petro le ha dicho porque la ha hecho mala. Ay, tú tienes que someterte cuando eres funcionario público a las críticas constructivas. Ya lo que está. Ya qué vas a hacer. Si la embarraste, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo siempre he dicho algo. Si nosotros queremos que Colombia cambie, la cuestión está en los mismos colombianos de bien. Si queremos que nos sigan esclavizando y nos sigan dando duro y que perdamos territorio, o que no solamente que perdamos territorio, sino que los beneficiarios sean unos cuantos, voten mal, voten por los partidos tradicionales. Cambiemos la mentalidad. Cambiemos la mentalidad de seguir votando por lo mismo, con las mismas que no quieren al pueblo. Ojo con eso. Por aquí vengo haciendo la campaña. Y ojo con salir usted a considerar de que no, que yo siempre he sido liberal, o que yo siempre he sido del partido de la U, que yo no puedo cambiar eso porque soy... No, cuando usted no le sirve un partido que lo ha dejado en ridículo y lo ha hecho más pobre, usted cambie de candidato y búsquese, no es necesariamente el partido, sino quiénes quieren de verdad trabajar para la colectividad y no para unos cuantos. Bueno, y eso es todo
Por hoy los invito a ampliar en próximas noticias lo que tenemos por aquí por Soy Costeño. ¿Qué opinan del jalón de oreja de Petro con los presidentes anteriores por aquí por Soy Costeño? ¿Qué opinan? Déjenmelo en sus comentarios. Hasta una próxima emisión de Soy Costeño. Dámele like al video y suscríbete a mi canal.